Buenas noches, familia en Cristo, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra lectura en el Evangelio según San Juan. Vamos a seguir donde nos quedamos en el capítulo 8, iniciando con el versículo 12. Y esta porción nos va a durar, va a ser hasta el versículo 20, entonces no va a ser muchos versos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sabemos que Jesucristo es el creador de la vida, y su vida nos ofrece luz a nosotros, a todos los seres humanos. En su luz nos vemos tal como somos. Somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos guía, Dios nos dirige, Dios nos instruye y nos enseña cómo debemos vivir, nos da principios, mandamientos, reglas de conducta, enseñanzas muy importantes, disciplinas que debemos nosotros sobrellevar. Él disipa la oscuridad del pecado de nuestras vidas. Por eso dice que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Ahora, la pregunta que debo de hacer, o más bien debemos hacernos, es: ¿hemos permitido que la luz de Cristo brille en nuestra vida? ¿Pueden las demás personas mirar ese reflejo de la compasión, del amor, del perdón, de la gracia, de hablar la verdad, de ser honestos, ser íntegros? Debemos permitir que Cristo guíe nuestra vida. Y si hacemos eso, nunca vamos a tropezar en la oscuridad. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, somos llamados a ser luz, es porque la fuente de esa luz es Cristo. Y en este mundo oscuro, en este mundo de caos, en este mundo donde hay tanta maldad y tantas injusticias sucediendo, tenemos que ser y dar esa esperanza viva que se nos ha dado a nosotros y compartir y ser luz en medio de este mundo oscuro. Ahora, Jesús hablaba en el lugar del templo donde se ponían las ofrendas, donde se encendían lámparas que simbolizaban la columna de fuego que guió a Israel en el desierto, que por las noches había una columna de fuego que por medio de la cual podían ver por dónde iban. Y en este contexto, Jesús dijo ser la luz del mundo. Él es el que nos guíe, Él es el que nos dirija. La columna de fuego representa su presencia. Estando en Cristo, Él promete estar con nosotros hasta el fin, aún en nuestros problemas, aún en las dificultades, aún en medio del gozo, en medio de cuando las cosas nos están yendo bien y aún más cuando las cosas no estén bien. Dios, a través de su presencia, siempre está con nosotros. Y entonces tenemos su presencia, tenemos su protección, tenemos la dirección que Él nos da a nosotros. Jesús trae la presencia y Él trae la protección y la guía de Dios sobre nuestras vidas. Mira lo que dice el verso 13. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Los fariseos pensaban que Jesús era un lunático o un mentiroso. Ellos se asombraban, pero no en el sentido de que se sentían convencidos o de admiración, sino se asombraban así como que este no anda bien, este está loco. Jesús les estaba ofreciendo una tercera alternativa que les decía la verdad.
Como la mayoría de los fariseos se negó a considerar la tercera alternativa, nunca lo reconocieron como el Mesías. Nunca lo reconocieron como su Señor. Pero los que seguimos a Cristo no andaremos en tinieblas. No seremos dejados sin la verdad, sin las verdades necesarias para impedir el error destructor, porque el error causa daño. Y entonces, ¿cómo evitamos el error? Conociendo la verdad. Si conoces la verdad, no puedes ser, ¿verdad?, seducido por el error, porque estás firme y sabes lo que es correcto, aunque la sociedad, aunque el mundo diga todo lo contrario. Y nosotros tenemos que conocer las verdades de la Biblia, porque una de las cosas asombrosas o más bien tristes es de personas que hasta cargan Biblias, van a las iglesias, las congregaciones, dicen ser cristianos y no saben muchas de las enseñanzas de la Biblia. No saben, ¿verdad?, la importancia de por qué tenemos el Antiguo Testamento, no saben la importancia de lo que Dios, cómo Dios se ha revelado a nosotros a través de las Escrituras. Y para nosotros los cristianos, las Escrituras es la autoridad suprema, es cómo nos dirigimos. Ahora, Dios ha puesto a pastores y líderes, ¿verdad?, en las iglesias, pero esas personas no deben de estar guiando a sus congregaciones en sus opiniones, en sus gustos, en cómo ellos creen que deben de hacerlo, sino más bien deben de dirigirse por el consejo divino de Dios. Así como Pablo, cuando él estaba por, ¿verdad?, partir, él ya estaba casi, en otras palabras, diciéndole a las iglesias en Roma, ya no más los voy a volver a ver. Entonces lo que estaba pasando es que él les dijo, yo por lo menos les he hablado el completo consejo de Dios. No, mis manos están limpias. Yo no me he reservado nada. Les he hablado todo lo que está en la voluntad de Dios. Y entonces eso es lo importante, los pastores, los ministros, los maestros, los que están dirigiendo, los que están por delante de las iglesias, tienen que saber lo que la palabra de Dios dice. Y esta palabra nos va a confrontar, la verdad de Dios va a confrontarnos en nuestra hipocresía, porque hay hipocresía en nuestras vidas y nosotros debemos de procurar que nosotros, ¿verdad?, de hacer morir eso, de humillarnos, hacer un lado nuestro orgullo, hacer un lado nuestro ego, hacer un lado nuestra vanidad. Tristemente hay pastores que se creen dueños de sus miembros, de sus ovejas. No son dueños de las ovejas, simplemente son un guía, están guiando, están alimentando y dirigiéndolos, ¿verdad? O deberían de estar dirigiéndolos en la voluntad de Dios, no abusando de ellos, no manipulándolos, no maltratándolos, no dañándolos, simplemente hablando y enseñándoles la verdad de Dios. Y un principio importante es no solamente conocer las verdades, las doctrinas, sobre todo las doctrinas esenciales, sino también poder aplicar. Eso es una cosa muy importante. Conocer la Biblia, conocer versos de la Biblia es bueno. Citar versos de memoria, eso es bueno, pero mucho mejor es poner en práctica eso, ponerlo en práctica, vivirla. Ser oidores, escuchar y oír la palabra y ser hacedores de ella, como nos enseña en Santiago. Entonces, nosotros vemos aquí que sin las instrucciones en el camino al cual nosotros debemos de andar, entonces sin las instrucciones, nosotros corremos el riesgo, ¿verdad?, de ceder al pecado, ¿verdad?, de estar propensos a, ¿me entiendes?, a que el pecado, ¿verdad?, trate ¿verdad?, de volver a esclavizarlos. Pero nosotros hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Somos llamados a apartarnos de la maldad, de separarnos de lo que es impuro, de lo que no es agradable a Dios. Y mira lo que dice el versículo 15: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ahora, aquí la frase según la carne
El veredicto acerca de Jesús estaba basado solamente en sus propias suposiciones. Los líderes religiosos tenían sus suposiciones, tenían sus tradiciones. Dicen, mira, él no está guardando las tradiciones, por lo tanto lo descalificaban, por lo tanto no lo consideraban el Mesías. Es más, tenían prejuicios. No, hombre, de Nazaret podrá salir algo bueno. No, hombre, de ahí no sale nada bueno. Y eso es lo incorrecto, que a veces puede surgir o suceder que, no, pues a ese hermanito, a esa hermanita, Dios la puede, no, hombre, jamás, y esa es la cosa, que Dios no usa a los que estén súper capacitados. Dios da dones, Dios capacita, Dios nos ha dado talentos, pero la cosa es, hay que invertir esos talentos, hay que ponerlos en obra, ponerlos a trabajar, porque tengamos un talento, tengamos capacidades, no significa, ¿verdad?, que podemos hacer lo que queramos y desobedecer a Dios. No, tenemos que obedecer a Dios, humillarnos y estar sujetos a Dios. El corazón dispuesto es el corazón contrito y humillado, es el corazón que Dios va a usar. Y pueden ser personas sin estudios del seminario, que Dios le ha levantado pastores laicos hermano, y esos pastores que están en oración, están en la palabra, posiblemente no tengan un librero, ¿verdad?, de libros de teología, los sermones de Charles Spurgeon, los libros de Jonathan Edwards, y muchos más. Pero son hombres de oración, son hombres que se meten en la presencia de Dios, y Dios usa poderosamente. Recuerdan los discípulos, varios de ellos eran personas que no tenían estudios, no eran educados, pero cuando hablaban la palabra de Dios, hablaban con autoridad, hablaban de una manera que dejaban asombrado a los líderes religiosos. Wow, no son estas personas que no estudiaron, no son sin letra, y mira cómo hablan. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Entonces, Dios usa también. Pero igualmente, Dios puede usar a aquellos que salen de los seminarios, que van y estudian y se dejan entrenar por personas capacitadas para la preparación del ministerio pastoral, de consejería, de dar clases de estudio bíblico. Entonces, eso es bueno, es un beneficio, pero siempre y cuando se aplica los principios y las verdades de la palabra de Dios que se aprendan ahí. Y no nomás basarnos en un diploma, un título, un certificado, no. Usarlo para bien. Entonces, ir al seminario no es malo, eso es algo bueno. Pero si vas y te empiezas a crecer y te pones a ser soberbio y te crees inferior superior a los demás, y todos los demás son inferiores, esa no es la actitud correcta. Entonces, dejémonos de todas suposiciones, dejémonos de tradiciones de hombres, dejémonos de prejuicios. No, que ese hermano es de tal estado del mismo país, no importa de qué estado sea, no importa de qué color es su piel, no importa si tiene estudios o no tiene estudios, no importa si sea una persona de recursos o alguien de bajos recursos. Nosotros no debemos tener prejuicios. Otra frase que me llama la atención aquí en el versículo 15 es la frase que dice: yo no juzgo. Jesús no hace deducciones sin fundamentos como lo hacían sus enemigos. Ellos juzgaban así por juzgar, sin base, sin evidencia, sin pruebas, simplemente porque no les agradaba, empezaban los juicios. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Somos ¿cómo se puede decir?, susceptibles a eso. Cuando alguien comenta o dice algo que va en contra de lo que nosotros queremos, inmediatamente queremos y sentimos el atacar. Mira, no, hay personas que creen diferente. Muy bien, escúchan lo que digan, y así aprendemos más. Tenemos que ser de mente abierta en ese sentido. No estoy hablando de aceptar todo, no. Escúchalo, toma lo bueno, desecha lo malo, pero aprende. De esto se trata, de aprender, saber el porqué, ¿verdad? Si vamos a dar un comentario, una opinión sobre algo, y se nos pregunta, hey, pues, ¿por qué crees eso? Porque sí y punto. No, explica por qué. Bueno, es que la palabra de Dios, mira, tales versículos nos dicen, y mira lo que enseña Dios en cuanto a esto. Entonces hay que, ¿me entiendes?, hablar, ¿verdad?, de una manera que sea clara. No nomás hablar por hablar, sino más bien el por qué creemos así, y lo que creemos, ¿verdad? Pero
en un sentido más amplio, él ya los estaba juzgando. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban rechazando. Entonces, los que rechazan a Cristo se están condenando a ellos mismos por rechazar al Hijo de Dios, al Hijo que Dios envió para, ¿verdad?, la salvación de todos aquellos que en Él creyeran. Entonces, la condenación es esta. La condenación es que la luz, hablando de Jesús, Él vino al mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Querían y desearon estar en su pecado y no salir de su pecado en vez de venir a la luz de Cristo, porque la luz expone lo malo que hay en nosotros. Y ese es a veces el temor de muchos de, ok, mira, no me meto muy bien con Dios porque voy a tener que dejar cosas y cosas que me gustan. Mira, nadie en la iglesia te va a hacer una lista de cosas que no debe de hacer, que no puedes hacer. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo nos convence de las cosas que no agradan a Dios. Y si hay alguien en tu iglesia que tal vez hace algo que tal vez tú no haces, no te gusta el tipo de música, o etcétera, los libros que leen, y más que nada estoy hablando en el contexto de libros cristianos, música cristiana, y tal vez sea un género que a ti no te agrada. Ok, mira, solamente ponlo en oración, no lo juzgues, pero lo más importante es decir, mira, Señor, tú dirígelo, tú ilumínalo. Porque la música en sí, tenemos que en cierto sentido cuidarnos en lo que escuchamos, porque puede influir, tener una influencia positiva en nuestra vida. Hay música que tiene un mensaje positivo, hay música que tiene un mensaje negativo. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidarnos. Ya somos grandes y podemos tomar la decisión de qué escuchar, qué no escuchar, qué leer, qué no leer, qué ver, qué no ver. Entonces, no hay o no debe de haber estas son las cosas que no puedes hacer. No, mira, hay que honrar a Dios, hay que cuidarnos de lo que nosotros permitimos en nuestra vida, y sobre todo que sea el Espíritu Santo que nos convenza, que nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Verso 16. Pero si yo juzgo y mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. En el Antiguo Testamento se tenía que ver por lo menos dos personas dando un testimonio de algo para acertarlo como verdad. Y Jesús estaba diciendo, mira, no solamente soy yo, el Dios Padre, él da testimonio de lo que yo les estoy hablando. Entonces, Él estaba dejándoles saber mi testimonio. Lo que yo les estoy diciendo es lo que el Padre me envió a decir. Y yo y el Padre somos las dos personas, y el testimonio es verdadero, porque los líderes religiosos nomás lo miraban a él y decían, no, él no tiene nada que ver con el Padre y nadie más lo está acompañando. Y por eso estaban ellos diciendo que él no estaba hablando la verdad. Verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Jesús hablando. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conoces a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocierais también a mi Padre. Si conociéramos mejor a Cristo, conoceríamos mejor al Padre. Si se vuelven vanos en sus imaginaciones acerca de Dios los que no aprenden acerca de Cristo. Porque no puedes desechar a Cristo y decir que amas al Padre, o amar al Padre, amar a Jesús y desechar al Padre. No se puede, porque el Padre y Cristo son uno. Entonces, los que no conocen su gloria ni su gracia, no conocen al Padre que le envió. El tiempo de nuestra partida de este mundo depende de Dios. Dios lo determina. Todos nacemos un día, va a haber un día en el cual vamos a morir. Nuestros enemigos no pueden apresurarlo más, ni nuestros amigos pueden demorarlo respecto al tiempo designado por el Padre. Todo creyente verdadero puede mirar arriba y decir con placer, mis tiempos están en tus manos. Mira, podemos tener esa certeza y esa confianza. Señor, mis tiempos, mi vida, cumpla tus propósitos, haz tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Y es mejor en las manos de Dios que de lo que nosotros mismos podríamos hacer. Entonces, para todos los propósitos de Dios hay un tiempo. Si hay llamados
en nuestras vidas para algo, sea pastorado, sea el ministerio de enseñanza, sea para evangelismo, sea para ser misionero, todo en el tiempo de Dios. Y el error muchas veces de personas y predicadores que van y oran, ¿verdad? Por los miembros de las congregaciones, van y les profetizan, no, tú vas a ir a las naciones, no, que tú vas a hacer eso, no, mira, aquí hay llamado de pastor sobre tu vida. Y yo no niego que Dios llame en eso, pero la cosa es, muchas veces las personas creen que inmediatamente ya les corresponde, ya les toca, cuando debe de haber un proceso de ser capacitado, de pasar por el desierto. Vemos en el caso, por ejemplo, de Moisés. Fue preparado por Dios. Él no fue libertador inmediatamente. Trató de hacerlo y mira qué resultó. Tuvo que huir de Egipto y Dios lo tuvo que forjar. Dios tuvo que trabajar en él mientras él estaba en el desierto. Y muchos quieren evitar eso, pero no se debe de evitar porque es ahí donde Dios nos forma. Es ahí donde Dios nos capacita. Igualmente David. Él fue ungido como rey para reemplazar al rey Saúl en 1 de Samuel capítulo, si no me equivoco, capítulo 16. Y no fue rey inmediatamente, pasaron muchos años, Saúl lo trató de matar, lo estaba, ¿verdad?, correteando y él estaba huyendo de Saúl en muchas ocasiones. A través de todo eso, Dios estaba formando a David. Entonces, él estaba pasando, en cierto sentido, por su desierto. Entonces, cualquier llamado que Dios tiene para nuestras vidas, créeme, vamos a pasar por el desierto, vamos a ser forjados, vamos a ser capacitados. Pero en el tiempo de Dios, Él nos pone en sus propósitos. ¿Para qué? ¿Para qué razón? Para ser de bendición, no para dividir, es para bendecir, es para edificar, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en las escrituras, ¿verdad? Dios no favorece a las divisiones, no favorece que estemos nosotros en contra de uno y otro, no, nos llama a la unidad, nos llama a unirnos, y estoy hablando de aquellos que abrazan las verdades del Evangelio, que abracen las verdades de Dios y no las porciones que les gustan, no, en el completo consejo de Dios. Ya verso 20 para concluir. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. En este lugar, en el templo, contenían distintas cajas de ofrendas. Y para finalizar, decía que no lo prendieron, no lo arrestaron porque todavía no había llegado su hora. Hasta que Dios no permitiera que Jesús fuera arrestado, la habilidad de ellos para interferir con el ministerio de Jesús estaba limitada. No lo podían hacer. Lo intentaron matar en varias ocasiones. No pudieron. ¿Por qué razón? Porque no era su hora, no era su tiempo. Entonces, que nosotros aprendamos y que Dios nos ayude a reflejar esa luz de Jesús. En este mundo se necesita más que nunca ser luz, ¿verdad? Dejarnos de creernos algo importante, porque en realidad somos pecadores salvados por la gracia de Dios, no somos mejores, más bien, ¿verdad? Nosotros no estamos, ¿verdad?, para creernos. Si Dios nos da el don de profecía, gloria sea el nombre de Dios, úsase para edificación de la iglesia. Si nos da el don de sanidad, gloria sea Dios, úsase para la edificación, para la glorificación del Señor. Si Dios nos da el don de servicio, úsase para que Dios sea honrado. Cualquiera que sea el don, cualquiera que sea el llamado que Dios nos da, hay que usarlo, pero para que Dios reciba la gloria y la honra. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar que Dios nos instruya. Y Él va a ir corrigiendo, Él va a ir formando en nosotros y dirigiéndonos en el camino correcto. Que Dios me los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos.